Muy bien, continuamos hoy con nuestra serie de este mes que hemos titulado Bienaventurada la familia que teme a Jehová, basada en el Salmo 128. Hoy es el segundo mensaje de esta serie y quisiera, por favor, que aunque vemos a veces el anuncio en la pantalla, estamos a veces pensando otras cosas, pero si alguien todavía tiene su teléfono con volumen, con mucho respeto quisiera pedirle por favor que lo pusiera en modo vibración, ¿verdad? Y guardemos el orden y el respeto para este tiempo de estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy es el segundo mensaje de esta serie basado en el Salmo 128. Y cuando leemos ese salmo nos damos cuenta que hay una triple bendición para el que teme a Dios, de lo cual hablamos hace 8 días. ¿Qué significa el temor a Dios? Y hay una bendición proclamada por el Señor para la vida laboral, para la vida matrimonial y para la vida familiar. Así que hoy estaremos hablando de la relación matrimonial bendecida. Hace 8 días hablamos de la provisión prometida. Dios primero dio el trabajo, ese es el orden, y luego proveyó a la esposa para Adán, al esposo para Eva. Así que hoy vamos a hablar de este segundo aspecto de esta bendición, la relación matrimonial bendecida. ¿Qué fue lo primero que Dios vio cuando estaba en el proceso de la creación y dijo, esto no es bueno? ¿Saben? ¿Se da cuenta que hay algo que en eso que Dios había estado diciendo, y fue bueno, Él creó la luz, creó las plantas, los animales, y cada vez decía, y es bueno, y esto es bueno, pero llega un momento que observa algo y dice, esto no es bueno, en Génesis 2:18. Fue cuando vio al hombre solo. Y si lo que estaba viendo no era bueno, es porque era malo. Y no era malo porque Dios hubiera hecho algo malo. Era malo porque aún no estaba completado. Aún no estaba concretado lo que Él tenía planeado. Y era la relación matrimonial. Cuando una persona comete un delito, es declarado culpable, todas las pruebas son claras y es enviado a la cárcel como castigo, ¿verdad? La prisión es un castigo, porque se aísla a la persona de la sociedad, se aísla de la familia, ¿verdad? Lo mandan a ese lugar como consecuencia de su delito. Pero dentro de la cárcel hay algo aún peor que la propia cárcel: el confinamiento en solitario. Es ese espacio a donde meten a una sola persona por meses. No tiene contacto con nadie, no habla con nadie, y eso es un castigo. Siempre he pensado que alguien tomó esto de Génesis. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para estar solo. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea y serán una sola carne. Si hay una ceremonia que yo disfruto asistir, son las bodas. He tenido la bendición de participar en las bodas de algunos de los jóvenes de la iglesia, algunos de los cuales veo aquí presentes, ¿verdad? Y me gusta mucho, porque siempre que estoy ahí, ¿verdad? Mi mente se va al Génesis, se va al origen, a ese momento cuando Dios pensó en esta relación tan hermosa. ¿Y sabe por qué? El matrimonio es algo tan profundo y tan espiritual, más de lo que creemos. Es porque esa relación apuntaba a una unión que aún era un misterio. Y en el Antiguo Testamento fue un misterio, pero que fue revelado cuando Cristo se encarnó, y es la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo que representaba esa unión, y de eso vamos a estar hablando en este mensaje. Entonces nos vamos a dar cuenta que la relación matrimonial no es solamente que dos personas se enamoran, se gustan, sienten maripositas en el estómago, ¿verdad? Y deciden hacer una vida juntos. Vamos a ver que no. El matrimonio en Génesis
son los prolegómenos de la iglesia, son los inicios de la iglesia. Y así tenemos que ver nuestra relación matrimonial. Así que a manera de repaso muy rápido, hace 8 días establecimos la base de la bendición y decíamos que el temor de Dios es fundamental para la bendición, sine qua non. Esta frase en latín que significa sin la cual no. No puede haber bendición sin temor a Dios. No puede haber. Eso es lo que dice la Biblia. El temor a Dios es imprescindible, es esencial para su bendición. Porque el temor de Dios, veíamos hace 8 días, es la tierra donde germina su bendición. El temor de Dios conduce a la obediencia y el temor de Dios provee sabiduría y nos libra de tomar malas decisiones. Así que el temor de Dios es indispensable para una relación matrimonial bendecida. Porque donde hay temor de Dios, siempre habrá bendición en el hogar, en el trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en la iglesia, etc. El texto que estaremos estudiando hoy es el Salmo 128, versículo 1, y hoy estudiaremos la primera parte del versículo 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esta es la base. Sobre ella vamos entonces a edificar. Luego dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La mayoría de los comentaristas, cuando uno consulta este texto en hebreo, dicen que la frase a los lados de tu casa debería traducirse dentro de tu casa. Entonces eso da otro contexto, dentro de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto dentro de tu casa. Así que hoy vamos a ver 3 características de un matrimonio bendecido por Dios. Vamos a ver cuáles son estas 3 características que tiene un matrimonio, ¿verdad?, que es bendecido por el Señor. Pero antes de entrar a estas 3 características, yo quiero hablar un poquito de nuestro panorama. ¿Cómo estamos como sociedad, y no mundial, sino en nuestro país? Justo esta semana, y les decía en el primer servicio, ¿verdad?, la verdad es que no hay casualidades. Dios tiene unos detalles increíbles. Esta semana escuchaba la última estadística del INEGI. En la última década en México se duplicaron las solicitudes de divorcio, y se llama circunstancial. Es la que no hay una razón para divorciarse, solamente alguien de los dos dice me quiero divorciar, ¿verdad?, y ante la ley es válido, entonces se divorcian. Como sociedad estamos cosechando las consecuencias de pasar por alto los principios de la palabra de Dios. Estamos sufriendo la plaga del divorcio y las uniones libres, que dejan mujeres y hombres con un profundo vacío y dolor en su corazón, cuando se dan cuenta que solamente fueron usados como objetos por un tiempo hasta que apareció una mejor opción para su pareja. Tenemos niños y adolescentes tratando de asimilar la mentira que se les quiere implantar como verdad, de que estarán mejor teniendo 2 familias, de que estarán mejor teniendo 2 festejos de cumpleaños, de que estarán mejor porque recibirán 2 regalos en Navidad. Esta perversa mentira que quieren hacerla pasar por verdad. Nos estamos divorciando porque te amamos, porque queremos lo mejor para ti, hijo, nos vamos a divorciar. Nosotros ya no nos amamos, pero a ti nunca te dejaremos de amar. Cuando crezcas lo entenderás, que el amor acaba, pero a ti te seguiremos amando. Y esta mentira la vemos en todas partes. La vemos en el cine, la vemos en la música. Yo les decía que de niño yo me aprendí una canción. La verdad es que no sabía todo lo que significaba, pero me gustaba la canción. Entonces
se llama El amor acaba, de José José, para algunos que son de mi rodada, ¿verdad? Y me acuerdo de esa frase, me la sé de memoria, pero hay una frase que dice, ¿verdad? Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, ¿verdad? El amor acaba, y así va. Pero ¿saben? ¿Verdad? Suena muy bonito porque fue algo que se implantó y se metió el mensaje de una manera bonita, sin darnos cuenta, pero ahí estaba. Y muchos en ese tiempo creyeron esa mentira. Y a lo largo de la historia, ¿verdad? Podemos encontrar diferentes medios que se utilizan para esto. Ahora, tú estás aquí y dices, yo ni pienso casarme, ¿para qué vine hoy? Otro dice, yo estoy soltero. O sea, eso de la relación matrimonial, pues a mí qué. Seguramente tú estás aquí y dices, a mí no me preocupa la relación matrimonial, me preocupa el proyecto de mañana que tengo que entregar en mi escuela. Yo ni quería venir hoy a la iglesia, quería avanzar en mi proyecto, ¿verdad? Pero mi papá y mi mamá me dijeron, tienes que ir a la iglesia. A mí lo que me preocupa es el examen del primer parcial. Pero déjame decirte esto, si tú grabas esto en tu corazón, no en tu mente, si tú grabas lo que vamos a ver hoy en tu corazón, te van a librar de muchos dolores más adelante, de muchos. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El Señor Jesús dijo en Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que jóvenes, escuchen y obedezcan el consejo de la palabra, no el mío. Obedezcan el consejo de la palabra en esta edad que tienen. Hagan compromisos a esta edad para que entonces puedan tener una vida plena cuando sean adultos. Así que vamos a estudiar la palabra, ¿ok? No vamos a hablar de consejos, no vamos a hablar de opiniones, ni de mi punto de vista, vamos a estudiar la palabra de Dios. El versículo que estamos estudiando es la primera parte del versículo 3 del Salmo 28. Y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Así que resulta muy interesante lo siguiente. Cuando Jesús desarrolló su ministerio terrenal, en una ocasión vinieron los fariseos, que eran una secta religiosa, y vinieron con una pregunta capciosa para Jesús. Y le preguntaron, ¿es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? La respuesta del Señor es muy interesante, porque el Señor, ¿verdad?, no da una opinión. El Señor los lleva a las Escrituras y los lleva al Génesis. Así que vamos a ver esta porción de las Escrituras donde se da este encuentro, y es Mateo 19. Por favor, es el único texto que vamos a buscar hoy. Hay muchos, vamos a leer. Hoy vamos a estudiar varios pasajes de la palabra, pero Mateo 19, por favor, y quiero que ahí permanezcan con sus Biblias abiertas. Mateo 19. Mateo 19, del versículo 1 al 9. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, para los que están conociendo la Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 19, y lo vamos a leer de esta manera. Voy a leer del 1 al 3, y ustedes van a leer el 4, el 5 y el 6. 4, 5 y 6, y yo continúo luego con el 7 al 8 y 9. Muy bien, entonces cuando yo termine el 3, ustedes leen 4, 5 y 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, significa, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que este es el encuentro, esta es la situación, vienen a Jesús y es interesante, ¿verdad? Este pasaje por la región en la que están, ¿verdad? Ahí gobernaba Herodes, quien le había robado la esposa al hermano. ¿Recuerdan a Herodías? Era el que había mandado decapitar a Juan el Bautista porque le había dicho, esa relación no es correcta, eso es adulterio. Así que ahí están, en esa región. Así que resulta interesante la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es lícito repudiar a la mujer? En los tiempos de Jesús había un rabino que se llamaba Eliao. Y Eliao enseñaba lo siguiente, que cualquier hombre podía divorciarse de su esposa si ella no sabía cocinar. Ay. Segunda razón, si hablaba demasiado y en voz alta. O si decía algo incorrecto acerca de sus suegros. Si el esposo consideraba que lo que había dicho de sus suegros, ¿verdad?, era algo incorrecto. Así que pensaba, pobres mujeres en ese tiempo. Así que vienen con esta pregunta, ¿verdad? Lo que le están diciendo hoy, ¿estás de acuerdo, verdad, con lo que enseña Eliao? Y el Señor, muy sabio, ¿verdad?, entonces los lleva, ¿verdad?, a las Escrituras. Dice el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Ustedes son fariseos, ustedes conocen el Antiguo Testamento, conocen la palabra. ¿A poco no han leído el Génesis? ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y solamente por reafirmar este punto que ahora tenemos que estar haciendo énfasis en cuanto a la relación matrimonial, Dios creó, ¿verdad?, dos géneros, hombre y mujer. Eso es un matrimonio. Dos sexos, hombre y mujer. Dios los hizo. Así que aquí quiero hacer un paréntesis muy breve. Cuando un hombre y una mujer están juntos, cuando vienen al matrimonio, están completos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no hizo tres. No hizo una familia con hijos. ¿Qué quiero decir con este? Que tú y tu esposo están completos. Hay algunos matrimonios que Dios les da la bendición de tener hijos, otros no, pero están completos. No les falta algo, porque a veces tenemos esta idea, ¿verdad? Si solo somos nosotros dos, entonces no estamos completos. No es así. Dios hizo dos y esos dos estaban completos. El 5 lo voy a dejar para explicar un poquito, ¿verdad? Pero entonces ellos vuelven a remeter en el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres? Y la respuesta del Señor es, por la dureza del corazón de ustedes, de los hombres. En la actualidad estamos sufriendo la pandemia del divorcio. Es que tenemos problemas y por eso nos vamos a divorciar, dijo alguien. Le pregunté, ¿por qué se habían divorciado? Los que conocí casados, encontré al esposo y ya me dijo que se habían divorciado. Le dije, ¿por qué se divorciaron? Me dijo, teníamos demasiados problemas. Entonces, si seguimos esa lógica, entonces todos los que no se han divorciado no tienen problemas. ¿Verdad que no es así? Todos los matrimonios enfrentamos dificultades, todos, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor
salimos adelante. Y quiero decir algo aquí. El divorcio no es el pecado imperdonable. Cuando no se comprende bien la gracia y la misericordia, ¿verdad? Al divorciado se le relega a un segundo plano. Que vuelva a servir, ni considerarlo. Eso es no conocer la gracia del Señor. Escuché un mensaje hace mucho tiempo del pastor Charles Stanley y él dijo lo siguiente: cuando una persona comete un crimen, un asesinato, mató a alguien, es enviado a la cárcel, se le declara culpable y es enviado a la cárcel a cumplir su condena. Estando en la cárcel, este asesino conoce de Cristo, alguien le predica, él acepta la salvación que Cristo da, él acepta el perdón de pecados que Cristo da, se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, cumple su condena y sale. Y dice, y se le invita al púlpito que venga y platique de su historia, cómo Cristo lo encontró en su miseria, cómo Cristo lo perdonó. Es cierto. Dice, pero ¿qué pasa con el divorciado? El divorciado no, porque cometió el pecado imperdonable, dice él. Entonces en las iglesias se le relega. Dice el pastor Charles, eso es no conocer la gracia y la misericordia de Dios. Cierro el paréntesis y quiero usar el versículo 5 entonces para extraer 3 características de un matrimonio bendecido por Dios. 3 características. El Señor en el versículo 5 utiliza 3 verbos. Los verbos son activos. Él dice en el versículo 5, por esto el hombre dejará, el primero, a su padre y su madre, se unirá en segundo lugar a su mujer y finalmente, y los dos serán una sola carne. Dejar, unir y ser. Así que hablemos de la primera característica de un matrimonio bendecido por Dios. En primer lugar, ellos comprenden que su cónyuge es un regalo de Dios y que ahora son uno solo. Mateo 19, la primera parte del versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Cuánto daño hace en la relación matrimonial no comprender este principio? Está hablando de prioridad. Desde el momento que ustedes decidieron estar juntos, tu prioridad, varón, es tu esposa. Tu prioridad, hermana, es tu esposo. Prioridades. Ya no son tus padres. Vamos a honrar a nuestros padres toda la vida, por supuesto. Los vamos a procurar, los vamos a cuidar, pero ya no son tu prioridad. Tu prioridad es tu esposa. A veces hay matrimonios que cometen el error que cuando llegan los hijos, la prioridad se vuelven los niños. Y el esposo o la esposa pasa a un segundo plano. Y esos matrimonios, ¿verdad?, están unidos por los hijos. Eso es lo que los mantiene unidos. Pero cuando los hijos se van, ¿verdad?, ¿qué pasa con ese matrimonio? Se va a disolver. Por eso tenemos tantos matrimonios, ¿verdad?, en los 50 y en los 60 de edad. Porque lo que los unía eran los hijos. Ya no hay hijos, ya no hay elementos que nos una, entonces nos vamos cada quien por nuestro lugar. Es más, estaban divorciados hace mucho tiempo. Prioridad. Por eso el Señor, después de haber dicho, no es bueno que el hombre esté solo, lo siguiente que hace es, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 21 al 23. Y este es el proceso que sigue Dios. Entonces Jehová
Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Sabe? El español no le hace justicia a este texto. Cuando Adán dice, ¿verdad? Esto es ahora de hueso de mis huesos, en realidad es un poema. Lo que exclama Adán, lo que está diciendo: ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! Había visto la creación hermosa, Adán, pero faltaba algo, y era la mujer. Entonces, cuando Adán ve a Eva, ¿verdad? Es una exclamación profunda de gozo. Jóvenes, les dije que íbamos a estudiar la palabra, y la palabra es para ti. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hay una etapa de tu vida en que tienes que dormir en el Señor. Duerme en el Señor. ¿Tienes deseos de casarte? Duerme en el Señor. Y espera entonces que el Señor traiga, así como Eva para Adán y Adán para Eva. Este es el proceso. La esposa la provee Dios. Tu esposo lo provee Dios. Pero ¿qué dice? ¿Verdad? Durmió Adán un tiempo. Ese proceso, ¿verdad? En nuestra juventud, cuando se viola este principio, jóvenes van a sufrir, y muchos van a acarrear consecuencias a lo largo de toda su vida por no haber esperado de manera correcta. El Señor tomó una de sus costillas, ¿verdad? Y la tomó porque las costillas crecen. Si usted corta una costilla, la costilla vuelve a crecer. Por eso tomó la costilla. Y luego dijo, y la trajo al hombre, y la trajo, ¿verdad? Eso es hermoso, cuando Dios es el que une a un hombre y a una mujer. ¡Qué maravilla el matrimonio! ¿Se dan cuenta que el matrimonio es más espiritual de lo que pensamos? ¿Por qué? Porque el Señor estaba usando esta figura para algo que vendría más adelante, y tenía que ver con la redención del hombre, la unión de Cristo con la iglesia. Así que comprender esta verdad, jóvenes, de esperar en el Señor, les evitará muchas tragedias en su vida y les librará de lo que 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos jóvenes cometieron el error de no esperar en el Señor, de no dormir en el Señor, y tomaron la decisión equivocada en su juventud, y ahora están sufriendo las terribles consecuencias de un yugo desigual? Y ahora no son ellos solos, sino también sus hijos. Pero alguien dice, ¿qué pasa si nosotros nos conocimos antes de ser creyentes? Ni siquiera conocíamos de la Biblia. Siempre les digo, inicia bien, siempre se puede iniciar de nuevo. Si se conocieron en el pasado, tomaron decisiones equivocadas, ahora que conoces la gracia, empieza bien. Tomen decisiones y decir, Señor, éramos ignorantes en el pasado, no conocíamos de tu palabra. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestro parecer, violamos principios, pero aquí estamos. Queremos hacer las cosas bien ahora. ¿Qué pasa si uno de los dos creyó y el otro no? Hay matrimonios así. Se conocieron antes de conocer a Cristo, se unieron, hay unos que llevan muchos años casados, incluso tienen hijos,
y ahora uno de los dos conoce la palabra. La palabra de Dios nos dice qué hacer en estos casos. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Primera Corintios 7, eso es para la esposa. Ahora veamos lo que dice para el esposo. Segunda Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Continúen juntos, ¿verdad? Pero continúa dando testimonio, ¿verdad?, de lo que has creído. Esto es la gracia del Señor para los que desconocían su palabra. Así que recuerden, usted es un regalo para su cónyuge. Y como regalo de Dios, entonces hay una responsabilidad de cuidarte. Varón, cuida tu vida. Eres un regalo para tu esposa. Mujeres, cuídense. Son un regalo hermoso para su esposo. Jóvenes, cuídense en esta etapa de su vida y serán un hermoso regalo cuando llegue el momento para quien Dios ha designado para ustedes. En segundo lugar, la segunda característica de un matrimonio bendecido por Dios es que se alegran mutuamente. Se alegran mutuamente. Cuando están los dos plenos, no necesitan a nadie más. Mateo 19, la segunda parte del versículo, dice el Señor, y se unirá a su mujer. La palabra en griego es adherir, adherir, es soldar, adherir. Eso es una relación matrimonial. Mira, es esto, es esto. Están adheridos. Por eso el divorcio es tan traumático. Porque lo que el divorcio hace es desgarrar a dos personas que se habían unido. Es traumático para la pareja y es traumático para los hijos. Si no, pregúntenle. Como pastores hemos hablado con muchos hijos de divorciados. Y hay cosas que ni siquiera sus padres imaginan del daño en el corazón de los chicos y de los jóvenes. Porque es esto. O sea, divorciar es desgarrar. Porque cuando el Señor dice se unirán, es se adherirán. Así es una relación matrimonial profunda. ¿Recuerdan lo que el Señor estaba haciendo en el principio? ¿Verdad? Estaba utilizando esto para lo que iba a ser después Cristo y la iglesia. Un divorcio deja secuelas para toda la vida en los cónyuges y en los hijos. Así que un matrimonio bendecido por Dios es un matrimonio en el cual se alegran mutuamente. Este texto me encanta. Deuteronomio 24:5. Escuchen, jóvenes. Cuando alguno fuere recién casado, para los que no se han casado, esto va a pasar. No saldrá a la guerra. Mira el cuidado que Dios tiene del matrimonio. Dice, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Esto Dios lo dejó establecido en la ley para su pueblo. Hace unos meses tuve la bendición de predicar en la boda de Osvaldo, para los que conocieron al Borre hace unos años, que fue un joven que vino a estudiar, se regresó ya a su tierra, es de Culiacán, se casó con la hija del pastor, a donde lo mandamos a que se congregara, ¿verdad? Así que llegó con todo. El pastor me dijo, hermano, no me vuelva a mandar otro de estos. Pero bueno, fue un chiste ahí entre los otros dos, pero muy agradecido al pastor, ¿verdad? Por la vida de este joven que vino al Señor en unas condiciones, ¿verdad? Dulce y Henry, ¿verdad? Con unos problemas tremendos, pero eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Transformó la vida de este chico.
Así que yo prediqué de este pasaje y habían muchos amigos del Borre ahí, ¿verdad? Entonces cuando lo escucharon, ¿verdad? Algunos dijeron, esto no va a trabajar el Borre un año, ¿verdad? Le dije, no es lo que dice el pasaje, ¿verdad? El pasaje no dice que no va a trabajar un año. El pasaje dice, no lo envíes a un lugar donde su vida corra peligro. Y no lo envíes a cosas que impliquen que esté fuera de su casa. Por un año él estará en su casa. No dice que no va a trabajar o que los suegros lo van a mantener. No, nada de eso. Lo que está diciendo es, su prioridad para este joven, ¿verdad?, es su esposa ahora. Y la prioridad para esta señorita es su esposo ahora. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Dice el versículo que estamos estudiando del Salmo 128, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. El pastor Frederick Meyer, en su comentario, que él tiene un comentario que se llama A través de la Biblia día a día. El pastor vivió en finales de 1800, principios de 1900. Para los que conocen un poco de la historia, él fue amigo de Dwight L. Moody, o sea, fueron amigos, fueron contemporáneos. El pastor Frederick Meyer dice acerca de este pasaje, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Dice, tenemos que comprender la cultura oriental para extraer toda la riqueza y la hermosura de este pasaje. La esposa que es descrita como una vid hace referencia a la vid que rodea la casa en el patio interior de la casa, dando sombra y refrescando. Así que cuando estábamos leyendo en el Salmo 128, que tu esposa será como vid, decíamos al principio, todos los comentaristas o la mayoría dice que la traducción más correcta es dentro de tu casa. Y el pastor dice, ¿verdad?, que a lo que está haciendo referencia es esa vid que se sembraba, pero adentro del patio de la casa. Así que varones, lo más hermoso en tu casa es tu esposa. El objeto de mayor cuidado en tu casa, y no estoy usando la palabra objeto, el elemento de mayor cuidado en tu casa es tu esposa. Lo más bello en tu casa es tu esposa. No es la pantalla plana, no es el equipo de sonido, ¿verdad? Para los que son casados y les gusta jugar, ¿verdad?, no es tu consola, no es el coche, no es la moto, es tu esposa, lo más bello que hay dentro de tu casa. Proverbios 21:19 dice esto: mejor es vivir en un rincón de la azotea, en un espacio chiquito, que con una mujer conflictiva en una casa espaciosa. Pero quiero utilizar la primera parte del versículo. No importa si tienen una casa, tienen un pequeño departamento, eso es secundario. No importa si no hay cosas extras en casa. Tienes lo más valioso que es tu esposa, lo más valioso que es tu esposo, versus esto de la mujer que es la viña dentro de tu casa, la vid dentro de tu casa, versus Proverbios 7, 11 y 12. Está hablando de una mujer totalmente diferente. Escucha lo que dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Sus pies no pueden estar en casa. Y esto es triste. Está describiendo a una mujer casada, pero dice, sus pies no pueden estar en casa. Y escucha lo que sigue. No pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y no está hablando de una mujer que sale a trabajar. De eso vamos a hablar un poquito en el Salmo 31.
está hablando de una mujer que no encuentra alegría en su casa y sale a buscar placer fuera de casa. Qué terrible. La mujer que está describiendo, que es una bendición, es una mujer que es alegría en su casa, que trae sombra, que trae cobijo, que trae cuidado para los de su casa. En otras palabras, esta mujer del Salmo 128 no es una vid silvestre, no es una vid que pueda sufrir las inclemencias del tiempo. Es una vid de casa que al ser cuidada con esmero por su esposo, produce frutos de bendición para toda la familia. ¡Qué hermoso! La pregunta es, varones, ¿estás cuidando y alegrando a tu esposa? Así. ¿Estamos viviendo así para nuestra esposa? ¿Tratas a tu esposa como una vid delicada o la tratas como la vid silvestre y la has abandonado? Quizás no la has abandonado físicamente, pero ya la abandonaste en tu corazón. Quizás sigues en casa, pero tu mente y tu corazón ya no están ahí. Un matrimonio bendecido por Dios, una de las características es que los dos encuentran alegría en el uno para el otro. Esta vid requiere cuidados, requiere atención, requiere esmero. Por tanto, varón, fertiliza tu relación matrimonial, procúrala, abónala. Efesios 5 inicia de esta manera, el capítulo 5, que nos hizo el favor de leer Arturo, él leyó la última parte, pero en Efesios 5 inicia de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, varones. El Señor dice, sed imitadores de Dios, compórtate como Dios se comporta. ¿Y qué significa esto? Maridos, amad a vuestras esposas. Maridos, no sean ásperos con ellas, cuídala como Cristo a la iglesia. Efesios 5:29 dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo también a la iglesia. Pero hay una versión que a mí me encanta, y es la versión 1909. Es un lenguaje un poquito de español, ¿verdad? Pero un poquito antiguo. Y dice lo siguiente, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice, por ahí está, más adelante, en otro pasaje, sino que la sustenta y la regala. Ahí está. Esto dice la versión 1909. Así que este es el mandamiento para los hombres. Varones, ¿verdad? Sustenta a tu esposa y regálala, ¿verdad? Algunas sonrisas que vi por ahí, ¿verdad? Como, si yo preguntara, ¿a quién quiere regalar a su esposa? ¿Verdad? ¿Sabes qué significa este pasaje? Cuando dice, la sustenta y la regala, es la llena de regalos, la regala. Es un español antiguo. La regala, le da regalos. Así que varones, al final yo les voy a preguntar a sus esposas, ¿verdad? ¿Cómo están en este rubro? ¿Verdad? A todos, también al pastor le voy a preguntar, menos a mi esposa, ¿verdad? Porque yo soy el que hace las preguntas, ¿ok? Pero bueno, así que el Señor dice, ¿verdad? La sustenta y la regala. ¡Qué hermoso! Varones, de verdad, procuremos esto, los detalles, los pequeños detalles. No necesitamos llegar con las grandes cosas. Si se puede, pues qué bueno, ¿no? Pero con detalles para tu esposa. Eso es abonar la relación, eso es cuidar. Por eso dice Proverbios 5, 18 al 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Ahora no está hablando exclusivamente para los jóvenes, está hablando para los mayores. Lo que está diciendo, recuerda que tu esposa fue joven. Tú ya no eres joven tampoco. Tú también fuiste joven un tiempo, pero ya no lo eres. Pero alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, ¿verdad? El lenguaje que está utilizando, ¿verdad? Es de una gacela que significa elegancia, finura. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermoso, ¿verdad? Alegría, el uno para el otro. No necesitamos elementos externos para que haya alegría en el hogar. Dios hizo los dos y en ellos están completos. Alégrense, queridos matrimonios, hasta que la muerte los separe. Y cuando uno de los dos no esté, entonces alégrense con su recuerdo. Y finalmente, la tercera característica de una relación matrimonial bendecida por Dios es que reflejan a Cristo. Y este es el punto, ¿verdad?, en el cual yo quiero hacer más énfasis. Esto es lo que representa el matrimonio. Por eso el matrimonio es espiritual. El Señor dijo en la última parte del versículo 5, y los dos serán una sola carne. Una unión física, sí, sexual, física, pero también una unión emocional y espiritual. Hay una compenetración en todo nuestro ser con nuestra esposa. Así que esto es el estándar de Dios y no menos varones, y no menos mujeres. Esto es el estándar de Dios. Unión física, emocional y espiritual. Cuando hay esto, ¿verdad?, cuando hay esta unión, entonces es cuando un matrimonio podrá afrontar cualquier circunstancia que venga. Si la unión solamente es física, si solamente es placer, cuando venga un elemento externo, los va a romper, los va a separar. Si la unión es solamente física y emocional, no podrán resistir los embates. Pero cuando la relación es física, emocional y espiritual, entonces van a permanecer. ¿Luchas va a haber? Por supuesto que va a haber luchas. ¿Habrá circunstancias adversas? Claro que las habrá, a lo largo de toda nuestra vida matrimonial. Pero esa unión es la que Dios espera de ti y de tu esposa, de ti y de tu esposo. Efesios 5, 23 al 25 describe lo que es la relación matrimonial y lo que se espera. Esto es lo que Dios estaba pensando en el Génesis cuando los unió y dijo, ahora son una sola carne. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El significado último del matrimonio no está en el matrimonio en sí mismo. No está en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. El significado último y mayor del matrimonio está en cómo Cristo amó a la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, y tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto y no menos es lo que espera Dios de ti, varón, y lo que espera de ti, esposa. De lo contrario, estaremos viviendo en hipocresía. Y más si conocemos la palabra de Dios. Estaremos viviendo una apariencia, pero déjame decirte, tarde o temprano, vendrán las consecuencias. La grandeza del matrimonio está en que exhibe algo inefablemente grande, a Cristo y la iglesia. Tal vez no conocías esto cuando te casaste. Tal vez ignorabas lo que significaba casarse, pero ahora lo sabes. Y de aquí en adelante, entonces,
tenemos que comprometernos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La mujer sabia y obediente a la palabra honra a Cristo y trae bendición a su casa. La mujer sabia es la que trae bendición. La mujer necia, dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y no está hablando de tumbar la casa, está hablando de destruir la familia. Mira qué contraste de esta mujer, de la necia que derriba sus manos, con la sabia que edifica su casa. A esta mujer la describe Salmos 31. Voy a leer el pasaje 31 versículos a partir del versículo 10. Escucha solamente la lectura. Por favor, escucha con atención. Si estás tomando notas, toma. Pero escucha lo que dice el Señor acerca de la mujer sabia y lo que se espera de ti. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración para sus criadas. Cuida de su entorno familiar, pero también es productiva, ayuda en la economía del hogar. Considera la heredad y la compra, o sea, es una mujer que invierte, no es una mujer que tiene el hábito de deshacer todo lo que le ponen en sus manos. Por el contrario, es administrada. Considera la heredad y la compra y planta viñas y del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino, púrpura y es su vestido. Su marido es conocido, esto me encanta, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Esta es una característica de una mujer sabia. Cuando habla sabiamente. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¡Qué hermoso! Así que, esposas, cuando ustedes son obedientes a la palabra, honrarán a Cristo y traerán bendición a su casa. Pero esposos, también la palabra es para nosotros. Y cuando somos obedientes, honramos la palabra, honramos a Cristo, entonces traeremos bendición a nuestra familia. Y solamente entonces. Porque la provisión principal no es la económica, varones. Es necesaria, sí, pero de esa se encarga Dios, aunque tú no estés. Pero tu responsabilidad mayor es el cuidado de tu esposa. Y eso es lo que dice el Señor para ti. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Como a coherederas de la gracia, delante de Cristo son iguales, tú y tu esposa. No hay diferencia en Cristo ahora, hay roles diferentes dentro del hogar, pero tienen el mismo valor. Y dice que tu esposa es vaso más frágil. No dice
porque ella es frágil. Los dos son frágiles. Tú eres frágil en algunas características, en algunos aspectos de tu vida. Tú eres frágil también. Pero tu esposa es mucho más frágil en otros. Entonces dice el Señor, trátala como un vaso más frágil. ¿Recuerdas que Dios la trajo a ti? Este es el principio del matrimonio. Dios la trajo a ti. Así que entonces voy a hacer una paráfrasis de este versículo. Quien te dio a tu esposa te dice, oye varón, ella es mi hija. No sé si lo habías pensado, pero tu esposa es hija de Dios. Y el Señor dice, yo te la di. Así que espero que la trates como la princesa que es. Eso y nada menos. De lo contrario, dice el Señor, ni te acerques a orar. No te escucho. Simplemente no te escucho. Porque eres incongruente. Dices que me conoces, dices que obedeces mi palabra, pero tu primera responsabilidad la estás violando, la estás pasando por alto, que es el cuidado de tu amada esposa. Dice el Señor, no te escucho. Colosenses 3:19, el Señor te dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es que hay maridos que parecen lija, pero de la gruesa, ¿verdad? Que solo pasan y ya rasparon. Y no estoy hablando físicamente. ¿Recuerdas? Ella es más frágil. No necesita el maltrato físico. Ella es frágil. Y una palabra puede hacer más daño que un golpe. Una mueca puede hacer más daño que una grosería. Una boca chueca. Porque ella es más frágil. Por eso dice el Señor, ¿verdad? No sean ásperos con ella. Lo que se espera de nosotros es que seamos como el esposo de la mujer de Proverbios 31. Y con esto voy a cerrar el mensaje. Proverbios 31:29. Mira lo que dice este esposo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ahora se los voy a decir en mexicano. Hay muchas mujeres hermosas, con muchas características buenas, pero ninguna como tú, mi reina. Eso es lo que dice. ¿Sabes? Esto es más valioso para el corazón de tu esposa que las muchas cosas materiales. Mucho más. ¿Sabes cuándo hay gozo en el corazón de la esposa? Cuando sabe que su esposo, en su corazón, no hay nadie más. ¿Sabes? Cuando hay felicidad en el corazón verdadero de la esposa, cuando ella está plenamente segura que en la mente de su esposa no hay, de su esposo no hay alguien más, que ella ocupa todo en su esposo. Unión física, unión emocional y unión espiritual. Varones, esto y nada menos es lo que pide el Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque te ha puesto al cuidado de una vid que es muy delicada. Es tu esposa. Así que 3 características de un matrimonio bendecido por el Señor. Comprende que son un regalo, el uno para el otro. Se alegran mutuamente hasta que la muerte los separa. Y en esa vida matrimonial ellos reflejan a Cristo. Así que, así con esto en mente, voy a pedirles que cierren sus ojos y vamos a orar. Y este es el momento de la reflexión personal. Si eres
casado, a la luz de la palabra, ¿cómo has desarrollado tu función como esposo? ¿Estás delante del Señor en este momento, no delante de mí? Así que te pregunto, y responde esta pregunta: ¿en tu corazón solamente está tu esposa? ¿En tu mente solo está tu esposa? Responde delante del Señor. Y si hay una decisión que tomar hoy, este es el momento. No sigas avanzando en ese camino en el que estás. No sigas. Traerás dolor y traerás sufrimiento. Esposas, ¿estás honrando a tu esposo como la iglesia honra a Cristo? En tu corazón, pregunto, no externamente, no lo que los demás ven de ti. En tu corazón, ¿tú honras a tu esposo? Así que haz un compromiso con el Señor. No sé qué decisiones hay que tomar hoy, pero gracias a Dios también por los que contestaron. Sí, en mi corazón solo está mi esposa. En mi mente solo está mi esposa. En mi corazón yo honro a mi esposo, no solamente en lo exterior, también lo honro en mi corazón.